Consultorio Digital Notarial por Flor Quiguán Altamirano. Jorge Álvarez siempre fue una persona preocupada y ocupada por su futuro y familia. Trabajó muy duro y amasó un buen patrimonio y tenía una idea clara de lo que quería cuando falleciera, por lo que otorgó un testamento antes de morir. México y el mundo sigue atravesando muertes por esta crisis epidemiológica y aún así la gente no prevé para el futuro. La falta de visión puede llegar a lastimar consciente e inconscientemente a quien más amas, debido a que mañana puede que ya no estés aquí. Podemos preocuparnos y ocuparnos por nuestro futuro y el de nuestra familia, o podemos no hacerlo si preferimos no actuar por cualquier circunstancia. De todas maneras, la ley suple la voluntad de las personas fallecidas y determina quiénes serán los herederos. Debemos reconocer nuestra finitud y darnos cuenta de que no nos llevaremos nada al morir. Pero como Jorge, debemos definir la forma en que llevaremos a cabo la transmisión de nuestros bienes, aunque también hay circunstancias que arrancan la vida de una manera intempestiva y no te da oportunidad de hacer tales definiciones. Cuando una persona fallece, los familiares muchas veces no saben qué hacer o a dónde acudir, por lo que hoy vamos a dejar claro qué se tiene que hacer para que el legado de una vida continúe. Hola, soy la maestra Flor Alejandra Quiguán Altamirano, titular de la Notaría 23 del Estado de México, actualmente con licencia. Y nuevamente con mi colega, compadre y amigo, maestro, casi doctor en Derecho, Víctor Humberto Benítez González, titular de la Notaría 136 del Estado de México, con residencia en Metepec. Saludando a todas las personas que nos ven el día de hoy. Compadre, ¿cómo estás? Bien, comadre, muchas gracias. Nuevamente un privilegio compartir contigo este espacio para poder comentar uno de los temas más importantes y además que en este momento hay mucho interés en él que tiene que ver con las sucesiones. Exacto, las sucesiones. ¿Pero qué son las sucesiones, compadre? ¿Por qué estamos aquí platicando con la gente que nos ve el día de hoy referente a este tema? Desde el punto de vista lingüístico, sucesión es el hecho de continuar. Por eso muchas veces nos referimos a los puntos sucesivos, uno que sigue de otro, y entonces de manera coloquial o en la expresión normal del habla, pues es justamente el hecho de continuar. Desde el punto de vista legal, se define en el artículo 6.1 del Código Civil del Estado de México como la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. Entonces, aquí lo que está tratando de decir la ley es quién le sigue, quién va a continuar toda vez que quien era el propietario o el poseedor, pues está yendo al menos físicamente de esta vida, ¿no? Así es. La sucesión la debemos tramitar cuando fallece una persona. Y fíjate que te voy a platicar de un libro que acabo de leer, que se llama, es de Thomas Piketty, El capitalismo en el siglo XXI, y es un economista muy famoso, un economista francés, y la base de ese libro señala que una de las principales, podríamos decir, causas, motor de la economía de los países es la herencia. Le da tanta importancia este economista a la herencia que dice que por generaciones, décadas, siglos, es la herencia lo que hace que los países se desarrollen y que formen el capital. Entonces, qué importante es saber respecto a la herencia y las sucesiones, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, compadre, estamos platicando referente a las sucesiones, pero bueno, la gente debe preguntarse, ¿y eso cómo es? ¿Cuando hay testamento, no hay testamento? ¿Cómo se tramita? ¿Nos podrías platicar qué tipos de sucesiones existen? Sí, por supuesto, pues esto es muy interesante y como lo comentaba hace un momento, el objetivo es definir o determinar quién va a continuar con la propiedad o la posesión de ese bien o conjunto de bienes. El que era el propietario ya se fue, ahora ¿quién le va a seguir? Y la respuesta va a tener básicamente dos posibilidades. La primera, que el propietario decida por su propio derecho
quién es quien se va a encargar de continuar en la propiedad. Y la segunda, ya lo comentabas hace un momento, si no decidimos las personas, la ley decide por nosotros y nos dice de manera clara, en ausencia de una declaración por parte de quien tiene los derechos de propiedad o posesión, nos aclara quién es quien continuará como el propietario. Y hay una serie de reglas que justamente tienen que ver con quién queda una vez que se ausenta el titular de los derechos. Me explico. Si dejó hijos, pues es una regla. Si dejó hijos y esposo o esposa, es otra solución que la ley le da. Sin embargo, evidentemente, lo más importante, pues, es ejercer el derecho de decidir nosotros. Exactamente. Entonces existen dos tipos de sucesiones. Cuando una persona fallece, podemos tramitar la sucesión testamentaria cuando existe un testamento y la sucesión intestamentaria cuando no existe un testamento. ¿Y dónde se tramitan? ¿Dónde tramitamos una sucesión testamentaria y una sucesión intestamentaria? Básicamente, la regla general es que es un procedimiento judicial, es decir, que se sigue ante un juez y en un juzgado. Sin embargo, desde hace tiempo las leyes establecen y reconocen una posibilidad cuando se reúnen dos requisitos, que todos los que tienen o presumen que tienen el derecho de heredar son mayores de edad y capaces, y que además de esto no haya una controversia. Entonces, es lo que llamaríamos una sucesión de trámite. Si ya todos sabemos que la persona designada es mi abuelita y no estamos en contra de ello, pues ¿para qué nos tardamos 6 meses? O en algunos casos, en otras entidades federativas que no son el Estado de México, años, cuando en realidad solo lo que tendríamos que hacer es decir, estamos de acuerdo y ya que se lo quede, ¿no? Entonces, la vía normal o ordinaria es un juicio. Sin embargo, lo que queremos transmitirles es esta posibilidad que existe conforme a las leyes de que una vez que los presuntos herederos no tengan incapacidad y no haya controversia, acudan a las notarías para poder tramitar la sucesión y puede ser, como ya lo comentaba mi comadre y colega, puede ser en cualquiera de los dos supuestos, cuando hay testamento o cuando no hay testamento. En ambos casos se puede recurrir al notario o a la notaria, siempre y cuando, insistimos, no haya conflicto y sean todos capaces. Exactamente. Entonces, para poder llevar a cabo este trámite de sucesión en notarías, se tienen que cubrir estos dos requisitos que marca la ley. Uno, que todos los presuntos herederos tengan capacidad de goce y ejercicio. Esto quiere decir que no haya menores de edad o incapaces. Y el segundo, que no haya conflictos entre las partes. Obviamente vamos a platicar de las virtudes de tramitar esta sucesión en notaría. Ahorita en su pantalla van a ver las imágenes de nuestro amado sistema judicial mexicano, que ahorita por la pandemia, y bueno, antes de la pandemia, está totalmente colapsado. Si vemos las imágenes, ahí se ve cómo están las filas para poder llevar a cabo un trámite, una promoción, una audiencia. La verdad, las personas que trabajan en el Poder Judicial han hecho un gran trabajo tratando de sacar el cúmulo de expedientes, pero pues, ¿cuánto se puede tardar un trámite de sucesión en un juzgado? ¿Y cuánto se puede tardar en notaría? Compadre, ¿qué virtudes más puedes platicar de este trámite que lo hagamos en notaría? Bueno, hay muchos puntos a favor de pensar en la opción de hacerlo en notaría, además de la economía de proceso o de poder evitar destinar tiempo en exceso a esta tramitación, además de la dilación de la que ya hablabas, porque no solamente es un caso de aquí a que pueda entrar mi abogado a las oficinas de los juzgados, no solamente es un tema de aquí a que le den a mi abogado o me asignen fecha de audiencia. La verdad es que hay trámites muy complicados. Alguien me decía justamente ayer, oye, no tengo la manera de entrar a los juzgados familiares de la Ciudad de México. Es una imposibilidad por la gran demanda que hay.
Entonces esto es muy importante, no solamente por poder agilizar las cosas, el acudir a un notario, sino que tiene otras bondades desde la perspectiva selectiva. Yo puedo elegir una notaria, yo puedo elegir a un notario y sé que es él quien me va a atender, sé que es él quien va o ella quien va a tramitar el procedimiento. Y en cambio, en el tema de la vía jurisdiccional o judicial, pues obviamente tendrá que ser el juez competente y dentro de ese distrito judicial o de esa competencia judicial, al que le asignen el caso. Y ese es el que te va a tocar, a diferencia de una notaría, en donde yo puedo elegir con la confianza que le tengo a quién lo lleve. Primer punto. Segundo, una vez que se empieza a dar trámite en la vía judicial, pues nos asignan las fechas, ¿no? No es como que, oiga, ¿cuándo quiere venir a audiencia? Entonces nos señalan la fecha, el día y la hora, y si no puedes ese día, pues espérate otros 2 meses. Y la agenda se puede definir, la agenda de actividades y de proceso, de común acuerdo con una notaría, lo cual facilita evidentemente que vaya quien tenga que ir, ¿no? Porque normalmente tenemos la consideración, no puedes en la mañana, bueno, te esperamos en la tarde. No puedes entre semana porque trabajas, nos vemos el sábado. Y esto también facilita mucho, por supuesto, el propio proceso. Y finalmente, un tema que es también por demás importante, la cuestión financiera económica. El costo que tiene tramitar una sucesión, sea con testamento o sea sin testamento, ante notario, es por mucho menor que hacerlo en un juzgado. Normalmente, un abogado postulante nos va a cobrar un porcentaje sobre la masa hereditaria para llevar un determinado trámite sucesorio. Pensemos, esto oscila entre el 15 y 30%, yo sé de casos además un poco más elevados, y en cambio en el caso de las notarías, los costos están muy definidos porque tenemos un arancel que nos rige, pero eh, no supera ni por poco el 4 o 5% del valor de la masa hereditaria, ¿no? Entonces es muy conveniente por muchas perspectivas. Claro, y aquí me detengo en dos conceptos que tú comentaste muy importantes. El primero, la atención que puede tener la o el notario para las personas que estén inmersas en esta sucesión, que sean causavientes, que sean acreedores. Recuerdo mucho esta anécdota que nos platicas de la secretaria que fue a cobrar, a ver si la puedes compartir nuevamente, cuando llevaste el trámite de esa sucesión que me comentaste. Sí, por supuesto. Bueno, obviamente en cumplimiento al secreto profesional, lo que no digo son nombres. Sin embargo, tenemos la experiencia de que habiendo iniciado sucesiones en la notaría, esta que me voy a referir yo fue una sucesión legítima, es decir, no había testamento. Y la ley, concretamente el artículo 71 del reglamento de la ley del notariado, nos especifica que deben de hacerse publicaciones en el periódico oficial y en un diario de circulación nacional. Entonces, una persona que trabajaba en el consultorio, bueno, que trabajaba con la persona autora de la sucesión, obviamente había estado al pendiente, ve que pasa esto y compareció a la oficina, a la notaría a mi cargo, y el planteamiento fue respetuoso y muy simple, ¿no? Oigan, es que no se me había cubierto esto porque enfermó la persona, dejó de ir a trabajar y luego falleció. Entonces, en este caso, los trabajadores cumplieron con sus horarios y lo que querían ver es que se les pagara en cumplimiento además al procedimiento sucesorio, porque las obligaciones a cargo del autor de la sucesión y por lo tanto de la herencia es lo primero que se cubre. Y entonces fue finalmente un caso feliz porque el viudo, ¿no?, dijo, es cierto, aquí está, cubrió evidentemente en su calidad de albacea también lo que se les pagaba y todo salió bien. El tema también sanitario, no tengo que irme a formar a una fila en donde hay 300 personas. Finalmente, sana distancia, control de acceso al medir temperatura
evidentemente los antibacteriales y todas estas medidas que seguimos puntualmente, y además algunos como la Notaría 23 y la Notaría 136 del Estado de México, pues también dispusimos de acrílicos para dividir aún más todavía los espacios en los que tiene que haber alguna comunicación simultánea. Entonces, pues bueno, las bondades son muchas, ¿no? Claro, y aunque creamos que casi estamos en un semáforo verde, la realidad, y todos sabemos que no es así y esta pandemia continúa entre nosotros. Aquí me detengo en otro concepto importante que es que no haya conflicto, que no haya controversia. Yo quiero exhortar a que se pongan de acuerdo y vayan a la notaría a realizar su trámite de sucesión. Lo más importante que tiene el ser humano es su estabilidad emocional. Y desafortunadamente, cuando un ser querido muere, esas emociones llegan a flor de piel y a veces no se llegan a poner de acuerdo por los recursos económicos, por la herencia, por las propiedades, por cosas materiales. Yo les exhorto a que si desafortunadamente algún familiar falleció, se pongan de acuerdo entre ustedes y tramiten la sucesión ante la fe de la o el notario. Esto les va a permitir garantizar rápidamente este proceso y que en muy poco tiempo puedan tener la adquisición de los bienes o el dinero. Hay que ponerse de acuerdo, porque en equipo todo es más fácil. ¿Tú qué opinas, compadre? Sí, por supuesto, siempre da mucho más frutos y más rendimientos coordinarse que tratar de jalar, figuradamente dicen mucho esto, ¿no? Una carreta que uno va para un lugar y otro para otro, termina yéndose al despeñadero, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante esta parte que incluso es un requisito para nosotros, el convenio, el que no exista controversia, porque ya expusimos las bondades, ¿no? Van a ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo, y algo muy relevante que acabas de comentar, el tema emocional. ¿Cuánto vale no tener un desgaste con mi hermano? ¿Cuánto vale no tener un desgaste con mis hijos, con mi familia, con mi madre? Entonces, la verdad es que sí se vuelve muy relevante este tema. Y yo les diría una cosa, aún si no hay un acuerdo muy claro, los notarios somos también mediadores en la mayoría, entonces acudan con nosotros, muy probablemente podremos darle o darles una alternativa de solución y muy probablemente podremos llegar de la mano con ustedes a una solución a esta problemática que pueden estar enfrentando y por supuesto complica un tema ya de por sí doloroso, que es la pérdida de un ser querido, como bien lo comentabas, ¿no? Pero aquí, otra pregunta. ¿Cuántas veces tendrían que ir a la notaría para llevar a cabo este trámite de sucesión? Pues estamos tratando en las notarías de que la comparecencia física sea la menor. La verdad es que una persona que de primera ocasión vaya a la notaría, nunca ha ido a una notaría y va por primera vez, podríamos pensar que puede que sea hasta en 3 ocasiones. La primera, a obtener información. Por cierto, insistimos, los notarios y las notarias somos asesores jurídicos gratuitos por escucharlos, por darles alguna sugerencia y plantearles incluso alguna posibilidad de estrategia. No les vamos a cobrar un solo centavo. Esa sería una primera sesión de acercamiento para obtener información. Una segunda en la que proporcionemos los documentos que nos requieran. Y una tercera en la que hagamos, en su caso, la firma de la escritura de la sucesión. Puede pensarse que 3 o 4 veces. Y en algún caso feliz en donde ya haya sido previamente enrolada la persona en la notaría, es decir, es alguien a quien ya conocemos, ya hemos identificado con anterioridad, acabamos de validar su identificación, pues yo les participo que, por ejemplo, tuvimos justo la firma de una sucesión la semana anterior y solamente tuvo que ir físicamente una vez a la oficina de la familia, ¿no? Porque ya teníamos nosotros los documentos, nos enviaron vía electrónica lo que faltaba y fue una sola sesión, fue una sola visita de 2 horas y media, 3, por cierto, pero una sola, ¿no? Entonces, hasta eso me evita estar dando vueltas y con los riesgos que sabemos, no solamente sanitarios,
sino bueno, ahora ya hay riesgos latentes, además de los sanitarios y de salud, bueno, ya las lluvias para como están, ¿no? Y muchas veces tengo que atravesar ahí los puentes, ya son puertos, ¿no? Entonces hasta eso evita la economía procesal de una notaría. Poquitas veces ir a la notaría, sanitizados, atención del agua, el notario, pues creo que es un buen deal, como dicen, ¿no? Es un buen negocio llevarlo en el trámite de sucesión en una notaría. Pero fíjate que muchas veces me han preguntado si las y los abogados litigantes son una traba para este trámite de sucesión. Yo siempre les he dicho que nosotros no estamos peleados, al final nosotros somos abogados. Nosotros somos licenciados en Derecho y trabajamos muy de la mano con los abogados litigantes, con las abogadas litigantes. Cuando hay una controversia, ellos sí tienen que ejercer su función de representantes y litigar estos procedimientos familiares que muchas veces son dolorosos. Nosotros en la notaría todos nos queremos, todos nos llevamos bien. Entonces, cuando tienen este tipo de casos que no tienen un conflicto, una controversia, que se acerquen con nosotros, que lleven a sus clientes y en conjunto podemos darles el servicio y la mejor atención. No estamos peleados, somos un equipo. Y bueno, para finalizar esta plática, la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta hacer un trámite de sucesión en notaría? Esta pregunta tiene en la respuesta una variable. Me explico. No es la intención la opacidad. El arancel que deben seguir los notarios y notarias en el Estado de México para el cobro de sus honorarios señala de manera muy clara cuánto puede cobrar un notario o una notaria por tramitar la sucesión. Sin embargo, sería incompleta la respuesta si no consideramos los gastos que hay que erogar para la adjudicación de bienes en particular. ¿Qué quiero decir? La sola tramitación de la sucesión como tal, es decir, llegar hasta donde se reconocen como herederos, se acepta el cargo de albacea e incluso se protocoliza el inventario y el avalúo, tiene aproximadamente un costo conforme al arancel de 40,000 pesos, 30,000 pesos. Y ya la parte que sigue, que es la adjudicación, pues depende evidentemente de cuántos bienes haya que adjudicarse y del valor de cada uno de ellos. Yo siempre hago la analogía, es como cuando preguntan, oye, ¿cuánto tendría que pagar de tenencia y de emplacamiento de un coche o de coches? Pues es que depende cuántos vayas a comprar y qué valor tengan. Entonces aquí es un poco esta aplicación analógica para la parte de la adjudicación. Sin embargo, la primera etapa que acabo de referir, menos de 40,000 pesos. Y la verdad es que si desde un punto de vista comparativo lo vemos con respecto a lo que nos cuesta tramitar un procedimiento en juzgado, que insistimos es por porcentaje, pues resulta muy conveniente, ¿no? Y yo obviamente me sumo a la parte en que no estamos atacando el interés del gremio jurídico postulante o de los abogados postulantes, porque como lo dijimos desde el principio, hay muchas sucesiones que no se van a poder tramitar en una notaría. Y esto porque haya menores de edad, porque haya incapaces siendo mayores de edad, o a lo mejor porque hay alguna controversia o no quedan claros algunos derechos. Entonces, ahí vamos a necesitar justamente la representación de un abogado que es un especialista en tramitar todos estos procedimientos y no va a haber otra posibilidad. Entonces, no es otra cosa sino un esquema de cooperación que se complementa, ¿no? Exactamente, una cooperación en beneficio de la comunidad, de la sociedad que solicita nuestros servicios, tanto de abogados como de notarios. Creo que no es más complicado el trámite de sucesión, es continuar el legado de una persona, por lo que trabajó, por lo que estuvo en este mundo, su trascendencia, para que el legado continúe. Eso es la sucesión. Y bueno, compadre, reflexión final de este tema. Pues una vez más, invitar a quienes nos escuchan
una vez más invitar a los ciudadanos a que consideren, en primer lugar, otorgar su testamento, eso por un lado, porque esto obviamente facilita todo para quien vaya a quedar una vez que nosotros nos ausentemos de este mundo, y que seamos lo más responsables, y eso es una manifestación de amor, ya lo habíamos dicho, el tratar de evitarle problemas a quien se va a quedar, ¿no? Entonces, eso por un lado, invitar a que se otorguen los testamentos, a que sea cada quien decida qué va a pasar cuando yo no esté. Y en segundo lugar, comadre, invitar a que consideren a las notarías, a los notarios y notarias, para poder tramitar los procedimientos de sucesión. Ahí estamos, es más fácil, más rápido, menos costoso y la verdad es que hasta más práctico, porque ahí sí nos pueden atender sábados por las tardes, muchas veces incluso yo he agendado firmas los domingos, ¿no? Sí. O en la noche, y tenemos la facilidad, incluso siempre y cuando estemos dentro de nuestra entidad federativa, probablemente ni siquiera que sea la reunión en la notaría, sino en la casa de la abuela. Entonces esto realmente tiene otro atractivo también, ¿no? La tramitación a domicilio, y por supuesto que esa sería mi reflexión. Al ser más rápido, más fácil, más barato, y evidentemente que nos lleva a que esto se resuelva de la mejor manera, es una opción para considerarse. Existe el dicho de notarías abiertas, juzgados cerrados. En cualquier cosa que emprendamos o realicemos en nuestra vida, siempre es mejor de común acuerdo y en paz. Ese es el principio de los trámites notariales. Eso es lo que hacemos en las notarías. Todos somos amigos, todos estamos bien, eso es lo que tenemos. La voluntad de las partes y el común acuerdo. Y en este caso de realizar una sucesión ante notario, es plasmar la buena voluntad de los herederos, de la persona fallecida y los que reciben este regalo desde el cielo. Entonces, cualquier cuestión referente a sucesiones pueden acudir a su notaría de confianza. Aquí les dejamos los datos de nuestras notarías. Por supuesto, les invitamos a que acudan a nosotros, Notaría 136. Nuestro sitio y dominio es notaria136 con número.com, notaria136.com. Estamos ubicados en Metepec, frente al Parque de Pilares, y en notaria136.com están todos nuestros datos, correos electrónicos, teléfonos, por supuesto ubicación, y hay estos videos también están ahí para justamente poder aclarar las dudas que haya. Igualmente, ya saben, Notaría 23 del Estado de México, la hermana República de Ciudad Nezahualcóyotl. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o en nuestros números de contacto o en nuestra dirección, y todo está en nuestra página de internet www.notaria23edomex.com.mx. Ahí pueden hacer el contacto, ya sea que están en la hermana República de Metepec o en Nezahualcóyotl o en cualquier parte. Recuerden que las y los notarios podemos realizar los trámites de cualquier parte del país, de cualquier entidad federativa, siempre y cuando las personas acudan a nosotros. Y la sucesión también la podemos llevar a cabo. Entonces, no lo dejen, ya que siempre existirá este tema, ya que todos vivimos y todos nos vamos a morir, o algún familiar fallecerá y estaremos en esta situación de tener que tramitar una sucesión. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Notaría 23 del Estado de México.